Ok, bueno, ya parece que ya nos están viendo. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer la participación. Bueno, primero desearles una excelente tarde y esperando que todos se encuentren bien. Quiero agradecer la participación de la médico veterinario Tania Paredes, que amablemente aceptó la invitación. Este ciclo de conferencias están programadas para los alumnos de noveno semestre de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, lo que vamos a hacer es que les voy a presentar a la médico. Ella nos va a hablar sobre nos va a dar una plática sobre cuidados básicos en la clínica de aves. Y bueno, primero les voy a hablar un poquito de lo que es su reseña curricular. Es una persona que tiene mucha experiencia y yo tengo el gusto de conocerla. Nunca hemos trabajado juntos, chistosamente, pero sí hemos tenido mucho contacto. Y bueno, les comento que ella tiene una experiencia laboral. Es un médico veterinario egresada de la UAM Xochimilco. Este, tiene mucha experiencia en el área de etología, bienestar animal y entrenamiento en diversos zoológicos del país, como African Safari, Sacango, Tuzofari y Aviario Ecatepec. Ha impartido pláticas y talleres y conferencias en grupos desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria y licenciaturas en medicina veterinaria en temas de educación ambiental, tenencia responsable de mascotas, bienestar animal en perros, medicina y alimento de aves exóticas y de ornato. Es asesora y consultora para propietarios médicos veterinarios, estilistas, entrenadores caninos sobre temas relacionados con el entrenamiento canino en positivo, corrección de malos hábitos, manejo de perros en guarderías y hoteles caninos, tratamiento de problemas conductuales desde hace 9 años. Es médico veterinario en un consultorio privado en el área de medicina de aves, etología canina, desde hace 6 años. Pues bueno, Tania, mil gracias por aceptar la invitación. Me da mucho gusto tenerte aquí, como les comentaba, tengo el gusto de conocerte ya desde hace, creo, más de 10 años. Espero que algún día se nos haga trabajar juntos porque nunca hemos trabajado juntos, pero bueno, muchas gracias y pues Ok. bienvenida a tu casa. No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa por el retraso, pero había por ahí algunos problemillas técnicos, pero bueno, ya estamos acá. Y pues bueno, todas las flores que me echó Pablito al inicio, pues bueno, se trata de un poco compartir la experiencia que yo he tenido desde que empecé a trabajar en este rollo de las aves, ¿no? Que ya tiene un ratito y pues bueno, les voy a compartir un poco cómo es que yo manejo a mis clientes, ¿no? Cuáles son los cuidados que para mí son básicos de compartir con un cliente que tiene bajo su tutela algún ave, ¿no? Que nos llega al consultorio, sobre todo que todavía no hay tanta cultura, ¿no? De la medicina de exóticos. Entonces, bueno, somos los médicos que nos dedicamos a esta parte de exóticos o animales no convencionales, pues somos justamente pues el parteaguas, ¿no? Hay que hacer una buena consulta para que se siga haciendo cultura y esto cada vez crezca un poquito más. Vale, entonces me parece que al final va a ser la ronda de preguntas. Entonces, bueno, si tienen preguntas por ahí que nos puedan dejar en el Facebook. Vamos a estarlas contestando al final de la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla para empezar pues justamente con la plática, para ya no robarnos más tiempo del que de por sí ya nos robamos, ¿vale? ¿Ves? ¿Está ahí, Pablito, ves la Sí, pantalla compartida? ¿Sí? Ok, sí, se ve. perfecto. Muy bien, pues bueno, les voy justamente a hablar de los cuidados básicos en la clínica de aves. Una de las grandes preguntas que yo quisiera pues compartir de inicio es por qué se enferman las aves, ¿no? Los exóticos en general o las mascotas no convencionales generalmente tienen alguna enfermedad, sí por bacterias, hongos y demás, pero generalmente cuando un ave llega al consultorio a una consulta, pues es justamente por algún problema dentro del manejo de casa, ¿no? Entonces les voy a hablar de algunos de los ejes que a mí me guían para saber de dónde viene esa patología en mi paciente.
muchas de las veces las aves se enferman por algún error en el manejo, en las instalaciones, en la dieta, entonces como médico hay que saber tratar todas estas cosas o saber de qué se puede justamente tratar para dar un buen diagnóstico y por lo tanto dar un buen tratamiento, ¿vale? Una parte que es primordial en todas las especies, pero sobre todo en mascotas no convencionales y pues sobre todo en aves, que es un campo bien olvidado, ¿no? Incluso dentro de los médicos de no convencionales somos relativamente pocos los que nos enfocamos de alguna manera específicamente a aves, ¿no? Las aves siempre son un poquito más, pues ahí como la mascota de la abuelita y de repente es un poco más complicado que lleven a un lorito que es de la abuelita a consulta, a que lleven tal vez a algún erizo o algún hurón que acaban de comprar en alguna tienda de mascotas, ¿no? El bienestar pues lo podemos buscar por muchas razones y pues bueno, una de las más grandes pues es para tener una mascota, un ave que nos dure pues todo el tiempo que nos podría llegar a durar y que se la pase lo mejor posible, pero para esto nosotros como médicos pues tenemos que leer mucho y hay que leer desde la biología, la anatomía y las conductas específicas de cada especie. Es ejercer medicina no convencionales, específicamente en aves. Es un trabajo bastante arduo porque aunque solo trabajemos con citácidos, que son todos estos loros, guacamayas y demás, tenemos que saber las especificaciones de cada especie. No es lo mismo las necesidades de una guacamaya a las que tiene un periquito argentino, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber bien de la biología, hay que leer investigaciones y artículos que nos hablen de la vida silvestre, de cómo son los hábitos en la vida silvestre, para de alguna manera intentar adecuarlo a lo que podamos en cautiverio, ¿sale? Hay que saber las necesidades justamente de alojamiento, alimentación y enriquecimiento, pues, porque son también pilares importantes para que nuestra ave no enferme o pueda justamente lidiar con algunos patógenos que hay en el ambiente. Hay que saber también de cómo aprenden, cómo son sus conductas, como ya dije, en vida natural o en vida libre. Entonces, es importante que conozcamos con qué estamos trabajando. Hay que conocer a la especie, hay que leer sobre las especies, porque no es lo mismo dar la consulta para un pato que para una guacamaya, que para un halcón, ¿no? O una aguililla o un águila. Entonces, hay que leer mucho. Les voy a hablar un poco de alojamiento. Yo les voy a hablar de algunos grupos de aves que son los que más llegan a mi consultorio, los que más yo he atendido a lo largo de mi carrera como médico de aves. Y pues bueno, si hay algún conocido por aquí en la sala, sabrán que de mis aves favoritas son los citácidos, ¿no? Los citácidos son todo este grupo que comprende a los loros, las guacamayas, las cacatúas, los periquitos, todas estas aves que tienen un pico muy fuerte y que tienen 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás. De ahí viene el nombre de citácidos, ¿sale? Les voy a hablar del alojamiento de citácidos y aves canoras. Las aves canoras o de ornato, pues son todas estas aves pequeñitas como canarios, todas estas avecillas que justamente la gente tiene en casa porque cantan muy bonito, ¿vale? La foto que tenemos ahí es, la guacamaya es una guacamaya híbrida, es una cruza entre guacamaya escarlata y una guacamaya verde militar. En cuestión de alojamiento, específicamente de citácidos, la foto que vemos ahí es pues de las jaulas más comunes, ¿no? Estas jaulas que son semi-redondas, con un palito cuadrado de metal en medio, un columpio también de metal, ¿no? Son jaulas muy comunes en donde a mí me traen a mis pacientes. Estas jaulas no son para nada correctas ni por cuestiones de bienestar como tal, de disminuir el estrés en nuestra ave, ni para la salud de las plumas, ¿no? Este tipo de jaulas tienen aberturas entre varilla y varilla que son irregulares. Cuando están más cerca de la parte superior, son más angostos los espacios. Entonces tenemos que las aves pueden llegar a atorarse en esta parte de las jaulas y pues pueden llegar a fracturarse, ¿no? Las patas, algún dedo, se les puede atorar un ala ahí. Y además, esta forma circular no les da mucha posibilidad
de ver de manera nítida dónde termina la jaula y dónde está la parte de afuera, ¿no? Entonces los estresa bastante, son jaulas que son muy angostas. En teoría, la dimensión, el límite mínimo que debería tener una jaula para un ave, le debería dar la posibilidad de abrir las alas de manera completa, de punta a punta, las dos alas, y que todavía de ahí sobre un espacio sin que toque los bordes de la jaula. ¿Sale? No les voy a hablar tanto de dimensiones, no me voy a meter tanto en eso, pero bueno, sabemos que si tenemos una guacamaya, pues bueno, necesitamos una jaula bastante grande. Este tipo de jaulas cuadradas, en donde justamente los barrotes no tienen diferencia entre la separación entre uno y otro. Esta jaula que vemos aquí tiene incluso una puertita en el techo para que pueda salir y posarse en la percha de arriba. Las puertas son mucho más amplias. Para nosotros como médicos manejar un ave en una jaula circular es muy complicado porque o meto la mano con el trapito para poder manejar al ave de manera segura para ambos o no cabemos, ¿no? O sea, yo he tenido básicamente que cortar algunas jaulas porque meten al periquito, al citácido cuando es joven y se les olvida que va a crecer y luego ya no sale por la puerta, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tuviéramos jaulas cuadradas con, obviamente, si está dentro de las posibilidades económicas, lo ideal sería que la pintura con la que están pintadas las jaulas no contenga plomo, ¿no? Porque los citácidos tienen un pico muy fuerte y suelen picotear los barrotes y entonces pueden llegar a ingerir un poco de pintura. Y yo he tenido casos en consultorio de intoxicación por metales pesados por la ingesta de pintura de los barrotes de las jaulas. ¿Sale? La otra imagen que tenemos ahí es una percha. Las perchas son todas estas estructuras que ponemos en la jaula o fuera de la jaula para que el ave se pueda posar, ¿no? Yo generalmente les recomiendo que sea de ramas naturales. Las ramas naturales tienen muchas bondades. Una de ellas es que son irregulares. Nunca vamos a encontrar una rama de árbol natural totalmente recta. Entonces, el hecho de tener irregularidades hace que las patas, el punto de apoyo en las patas de las aves no sea siempre el mismo y evitamos problemas de clavos o de pododermatitis, que más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Además, las ramas de árbol pues tienen corteza y esa corteza les sirve de entretenimiento a nuestros citácidos, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta que no deberían ser ramas de árbol de aguacate, porque el aguacate es tóxico para todos los citácidos. Entonces, de cualquier otro árbol, solamente lavamos con agua y con jabón, enjuagamos perfectamente y dejamos todo un día al sol para que se desinfecte. ¿Sale? Esa es la manera en que nosotros podríamos introducir una percha de este tipo, de material natural, a la jaula de nuestras aves. Otra recomendación que yo siempre les doy a mis clientes es que la jaula tenga por lo menos una percha fija de rama y dos perchas más móviles, de preferencia de mecate, ¿no? Si se puede, mecate natural. Esto por varias razones. Una, porque le da un poco más de diversión al citácido estarse columpiando en una rama que se mueve. Y dos, el hecho de que haya una percha que no esté fija totalmente ayuda a que, como justo se mueve, ejercitamos las articulaciones y los ligamentos de las patas y de los dedos. Entonces evitamos problemas de artritis si ellos tienen algunas perchas movedizas. Por ahí si oyen ruido de fondo es justamente mi cotorrito que ya decidió estar aquí parloteando al momento de que yo estoy dando la plática. ¿Sale? El enriquecimiento en citácidos es básico. El enriquecimiento lo vamos a entender como todo aquello que vamos a proporcionarle al ave para que invierta tiempo, invierta esfuerzo y tenga algo más que hacer que no sea gritar, ¿no? O estresarse porque tal vez convive con un perro o algo. El enriquecimiento les da a las aves la posibilidad de ejercitar pues su cerebro. Recordemos que los citácidos son muy inteligentes, entonces necesitamos continuamente ponerlos
a trabajar para que no sufran de estrés y no tengamos padecimientos posteriores. En la imagen superior izquierda vemos a unos loritos que tienen literalmente ramas con hojas, ¿no? Literalmente podemos, cuando están talando en las calles, podemos robarnos un poco o pedir unas ramas con hojas, lavarlas de la misma manera como se lavaría una percha y ponerlas en la jaula de nuestras aves. Hay que recordar que los citácidos en vida libre pasan mucho tiempo, invierten mucho tiempo de su día buscando alimento, ¿no? Siendo selectivos, de esto sí me lo puedo comer, esto no. Y cuando están en cautiverio, pues solamente les ponemos el plato de comida, su fruta y su verdura súper picadita, porque si no sé si es más grande el pedazo no se lo come, ¿no? O sus croquetas. Entonces realmente ellos invierten muy poco tiempo en comer y eso les deja mucho tiempo libre para poder ahí andarse picando el ojo y estresarse y viendo qué es lo que gritan y demás, ¿sale? Entonces hay que ocuparlos para que no se estresen y no tengan enfermedades posteriores. De su lado izquierdo, en la parte de abajo, tenemos otro tipo de juguetes. Estos juguetes, generalmente de plástico un poco más resistente, son para aves más pequeñas. Puede ser, por ejemplo, para algún cotorrito argentino, podría ser que son de talla pequeña, para algún australiano, por ejemplo, o incluso para algún canario. Cosas con campanas, con cascabeles, con espejos, les gustan mucho. Del lado derecho, en la parte de arriba, tenemos un juguete que podría ser para citácidos más grandes, ¿no? Para algún loro mejillas amarillas, para un loro gris africano, incluso tal vez para alguna guacamaya. Entre más grande sea el tamaño del citácido, pues más resistente tiene que ser el material. Hay que recordar que los materiales tienen que ser naturales, o si va a ser plástico, que es un plástico muy resistente para que no lo puedan trozar y no se lo puedan comer, ¿sale? Y también hay que poner en la imagen derecha de abajo, pues está literalmente un baño comunitario, ¿no? Para estos pinches. Hay que poner una bandejita de agua. Hay muchos citácidos que no se bañan ellos solitos, entonces hay que bañarlos con algún atomizador. Pero hay muchos otros que gustan de bañarse ellos solos y generalmente los bebederos son muy pequeñitos y yo he visto pacientes, incluso el mío, se mete a bañar a su bebedero y solo le cabe así como la panza, ¿no? Entonces hay que poner una bandejita un poco más ancha, no tan honda, pero sí ancha, en el piso de la jaula para que ellos puedan bañarse pues todas las partes del cuerpo que quieran, ¿sale? Ahora, alojamiento de rapaces. Es menos común que haya rapaces en consultorio, pero yo he atendido rapaces aquí en el consultorio, entonces, bueno, siempre es importante saber qué es lo que necesita. Evidentemente, un ave rapaz, que estamos hablando de alguna aguililla, algún halcón, ¿no? Incluso tal vez, no sé si tienen permisos, pues algún águila, ¿no? Pues necesitan un espacio mucho más grande en donde puedan desplazarse, donde puedan volar, o en su defecto solo puedan dar como brinquitos, ¿no? De lado a lado del alojamiento. Búhos también o lechuzas me han llegado aquí al consultorio. La imagen que tenemos ahí es pues yo digo que es un penthouse, ¿no? Porque al fondo vemos una percha y en la parte de enfrente vemos otra percha y todo lo demás pues está libre para que el ave pueda volar, ¿sale? Con las rapaces, para mantener la salud de las patas, es bien importante que las perchas, si bien pueden ser también de ramas o de troncos naturales, tengan algunas perchas que que estén forradas con pasto sintético o con una cosa que se llama mototul, creo, que es igual de plástico y que justamente las fibras ayudan a hacer que la circulación en las patas de las rapaces sea mejor y eso nos ahorra problemas también de pododermatitis. ¿Vale? Están muchas otras, todas estas son perchas también para rapaces. La forma depende y la altura depende del tipo de ave que tengamos. También con rapaces hay que leer mucho para saber qué es lo que se requiere, porque por ejemplo, aves nocturnas o aves pequeñas como un cernícalo,
son más de utilizar bancos, que son estos circulitos que vemos, ¿no? Y tal vez alguna aguililla, algún halcón es más de posarse como tal en una estructura circular, ¿no? Entonces, todas tienen que estar forradas, obviamente tienen que ser de acero, de preferencia de acero que no fácilmente se oxide, ¿no? Y de alguna pintura que igual sea libre de plomo. Podemos también poner enriquecimiento en aves rapaces. Esto es algo que cuando yo empecé a meterme al área de los zoológicos, pues no era algo muy común, ¿no? Las aves rapaces solamente se entrenaban para vuelos libres, para cazar, para hacer exhibiciones de vuelo, pláticas educativas, pero se olvidaba un poco la parte del enriquecimiento. Entonces, bueno, en la primera imagen, donde vemos esta pelotita amarilla, justamente es una pelota que podemos incluso encontrar en el súper. Es un juguete para perro, perdón, y dentro tiene un poco de forraje, de follaje, ¿no? De hojas secas o pueden ser hojas verdes y en medio tiene el trozo de carne, ¿no? Entonces, el ave rapaz tiene que sacar el trozo de carne de ahí y eso también le ayuda a invertir más tiempo en consumir su alimento. A pesar de que las aves rapaces no suelen tomar agua, no es algo que veamos continuamente, necesitan una bandeja para poderse bañar. El baño en las rapaces también nos ayuda a que ellas se refresquen y además tengamos un poquito de mejor humectación en las plumas, ¿sale? Sobre todo en días calurosos es importante ponerlo. Y pues bueno, esta última imagen me encanta. Es un huevito como si fuera un huevito Kinder, de estos que se abren, ¿no? Que tienen la abertura en medio. Es algo así, pero esta ave lo que decidió hacer es ir por una piedra y azotar la piedra en el huevo para que se pudiera abrir. De verdad que muchas veces las aves son poco considerada su inteligencia, entonces si tienen la posibilidad de compartir tiempos con aves, ya sea rapaces, citácidos o lo que sea, se van a dar cuenta que tienen un montón de bondades y un grado de inteligencia impresionante. Los anseriformes son todas estas aves semiacuáticas, patos, gansos, cisnes, necesitan, justo como su nombre lo dice, pues son semiacuáticas, ¿no? Entonces necesitan una parte de tierra y una parte de agua. Ellos pasan un porcentaje importante de su vida dentro del agua, pueden llegar a comer en el agua, ¿no? Algunos pueden llegar a reproducirse en el agua, pero en la parte de tierra pues descansan, ¿no? Ponen los huevos y pues pasan parte importante del día. Entonces, si ustedes tienen o conocen a alguien que tenga un patito, un ganso, y que solo esté en una parte de agua, pues bueno, eso nos puede causar problemas de exceso de humedad en las patas y por lo tanto pododermatitis o algún sobrecrecimiento de las uñas. ¿Sale? Les voy a mostrar algunas patologías por una mala instalación, que es muy recurrente. Es de verdad que nosotros cuando somos primerizos en clínica de aves, vemos a un ave así como la de la foto, sin plumas y bueno, le queremos sacar hasta, no sé, el estudio más complejo que se puedan imaginar. Y sí, evidentemente, cuando nos llega un caso así, tenemos que descartar algunas cosas. Tenemos que descartar ectoparásitos, ¿no? Tenemos que descartar algún problema endocrinológico, sí, pero en mi experiencia, en un 80-90% de los casos que yo he atendido, un ave así, con falta de plumas, con problemas de picaje, que es decir, que se arrancan ellos mismos las plumas, tiene que ver con dos razones primordialmente. Una mala jaula o un mal lugar en donde está, es decir, que sea muy pequeño, que no tenga posibilidad de moverse, que no tenga enriquecimiento ambiental, ¿no? Esto nos da un grado de estrés importante y por mala nutrición, ¿sale? Entonces, aquí el dato, por ejemplo, es si son dos aves y ambas tienen picaje, pero una lo que tiene pelón es la cabeza, pues ahí la propia ave no se alcanza. Entonces estamos pensando que el otro es quien le está arrancando las plumas, ¿no? Hay que saber muchas cosas para saber cuál es el tratamiento específico de ese caso que tienes en la mesa. Bien, esta es una imagen de pododermatitis. Del lado
derecho tenemos justamente la pododermatitis, comúnmente se le conoce como clavos, que son básicamente abscesos que se hacen en la palma de la pata, pueden ser justamente en la parte del medio o en los dedos, puede ser en aves rapaces se da mucho por exceso de peso, ¿no? Porque estén obesas esas aves, por no tener materiales como pasto sintético o mototool en las perchas y entonces la circulación no está siendo del todo correcta, o porque las aves no tienen la dimensión de perchas correctas. Muchas veces sucede que la pata del ave es, no sé, de este tamaño y la percha es de este diámetro, ¿no? Entonces lo que hace el ave es intentar sujetarse y muchas veces pega o se inserta la misma uña dentro de la planta de la pata y empiezan a tener una pequeña infección ahí que cada vez se va haciendo más grande. Y de su lado izquierdo tienen el tratamiento, bueno, parte del tratamiento para esta patología. Lo que tiene esta ave es un vendaje en bola. Esto es parte del tratamiento para recuperación de la pododermatitis. Cuando tenemos clavos así, hay que quitarlos de manera quirúrgica. Hay que hacer un buen lavado en esa área y después le lleva algodón y lleva algunas vendas para que lo que se hace es que en medio, justamente en medio de la pata, va una bolita de algodón, digo a grandes rasgos, si no lo saben hacer no lo hagan, y se venda alrededor para que justamente esa parte que tenía el clavo no esté en contacto con el suelo, con superficies duras, y le demos al tejido la posibilidad de cicatrizar. En esta foto, pues vemos una pata que está necrosada. A esta ave se le atoró justamente la pata en una jaula circular. Y pues bueno, los dueños no se dieron cuenta hasta que básicamente la pata se le cayó solita, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de alimentación. En la alimentación es de vital importancia revisar la literatura. Hay que saber, hay que conocer estudios nutricionales en el hábitat natural de la especie que sea que estén tratando. No vamos a poder tener la misma dieta que ellos tienen en vida libre, pero hay que saber qué es lo que comen afuera para poder ver cómo se adapta con lo que tenemos nosotros pues a la mano, ¿vale? Hay que saber que la disponibilidad es importante, es decir, si yo leo que un ave, no sé, una rapaz, por ejemplo, come tuzas, ¿no? Y entonces yo estoy montada en mi macho que tiene que comer tuzas, pero aquí no hay tuzas, ni dónde conseguir tuzas, ni criaderos de tuzas, pues evidentemente no hay disponibilidad de las cosas, ¿sale? Entonces hay que saber ajustarlo para dar una dieta lo más balanceada posible. Estas dos imágenes me gustan porque en el caso de los citácidos, de su lado izquierdo tenemos frutos. Los frutos son verdes todavía. En vida libre los citácidos comen frutos, cosas verdes. Nosotros lo que encontramos en el mercado es la imagen del lado derecho y son las frutas. Las frutas están maduras, son todas estas justamente productos que caen de los árboles o cortan de algún lado, pero ya están maduros. Entonces, las propiedades nutricionales de los frutos y las frutas es distinto. Pero como no podemos darles frutos a nuestros citácidos porque es muy difícil, a menos, por ejemplo, ahora que se viene Día de Muertos, generalmente para que las frutas aguanten en la ofrenda nos las venden verdes, pero el resto del año es muy difícil encontrar frutos y no frutas maduras. También hay que saber, pues la anatomía, ¿no?, del tracto digestivo de las aves cambia dependiendo del grupo con el que estemos tratando. No es la misma anatomía ni fisiología de un citácido a un pato a una rapaz, ¿sale? Incluso entre rapaces hay diferencias. Hay que saber también la ecología de la especie. Vuelvo a lo mismo. Si ustedes quieren dedicarse a lo que sea que tenga que ver con animales, pero sobre todo con exóticos y específicamente en aves, y no les gusta leer, ni le muevan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en esta imagen tenemos la distribución del aramacao, de la guacamaya escarlata, ¿sale? Que su distribución originaria es al sur del país. Ellas son mucho más de selva, ¿no? Mucho más de zonas húmedas y lo que van a comer va a ser lo que hay en esas zonas. No es lo mismo
que lo que comería la cotorra serrana, que es la distribución al norte del país, que es la otra imagen que acabo de poner. No es lo mismo, no se encuentran los mismos frutos, no se encuentran las mismas plantas, no se encuentran las mismas especies que conviven en el consultorio. ¿Qué opciones le vamos a dar al cliente para que alimente a sus aves? ¿Sale? Alimentación de aves, ahí está mi hijo, el que seguramente están escuchando de fondo, es un cotorro argentino que está de su lado izquierdo. Bien, en citácidos. La alimentación en citácidos, la verdad es que es básica para poder tener una buena salud y poder prevenir problemas pues, de patología. ¿Sale? Uno de los primeros grupos son los carbohidratos. Pues bueno, deben saber ya que los carbohidratos nos proporcionan energía, intervienen en el metabolismo de las grasas y las proteínas, y en teoría la necesidad en sí de carbohidratos en citácidos pues va del 3 al 20% más o menos del total de su dieta. ¿Dónde los encontramos? Pues bueno, en todas las frutas y verduras. Ahí, en citácidos, yo le quitaría el aguacate. Ahí no vean el aguacate ahí, porque en citácidos no podemos dar aguacate porque es tóxico, ¿vale? Las proteínas, pues bueno, como en cualquier otro organismo, intervienen en la formación de tejidos, intervienen también en la reproducción, en la formación de huevo y en, perdón, en el sistema inmune. Yo les estoy poniendo aquí necesidades estándar de el porcentaje de proteína. Obviamente, tienen que leer mucho para ajustar sus dietas específicamente al ave que tienen en consultorio. Pero bueno, en teoría y en general, los yacos son los loros grises africanos, y los conuros necesitan un 15% de proteína en su dieta. Los amazonas, que pueden ser, por ejemplo, todos los loros mexicanos, y las cacatúas necesitan un 18%. Cuando están en una época reproductiva necesitan entre un 2 y un 5% más de proteína en su dieta, pues evidentemente si sabemos que la proteína ayuda a la formación de huevo y a la reproducción, pues la necesidad del organismo nos dice que hay que aumentar el porcentaje de proteína en esa dieta cuando están en ese estadio, ¿sale? O en crianza, obviamente un pollito necesita mucha proteína para poder formar tejidos, formar las plumas, crecer, ¿no? Formar hueso y todo aquello. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, a veces es un poco raro y un poco extraño para los clientes escuchar que sus aves pueden comer huevo de gallina. Entonces, a mí me han dicho, doctora, es que eso es canibalismo, ¿no? Pero bueno, pues al final es la única fuente o de las únicas fuentes de proteína de origen animal que tenemos disponibles, ¿no? Porque carne roja no podemos dar, ¿no? Entonces, bueno, lo más factible, lo más práctico es tal vez administrar cierto porcentaje de huevo cocido a la semana y listo, podemos pensar que estamos cubriendo ahí las necesidades de proteína, ¿vale? Las grasas, pues bueno, son reserva de energía, nos ayudan a transportar algunas vitaminas como la A, la D, la K y la E. Y pues bueno, suelen acumularse en el tejido subcutáneo y en la cavidad celómica. Recordemos que las aves no tienen diafragma, entonces, está junto, pues hablamos de una cavidad celómica. Hay muchas aves que tienden a acumular, pues como los humanos, ¿no? Hay personas que comen mucho y no engordan y hay otros que comen poquito y engordan por ver la comida. Entonces, hay algunos citácidos, por ejemplo, todos los amazonas, que son especies mexicanas, todos los loritos, tienden a acumular muy fácilmente grasa en el tejido subcutáneo o en hígado. Entonces, hay que tener eso en cuenta para saber qué tanto aporte de grasas vamos a tener con nuestras aves. Si ustedes ven, el porcentaje es muy pequeño. En Amazonas necesitamos un 4%. En las aras, que son todas las guacamayas y las cacatúas, necesitamos un 20%, y en los yacos y conuros necesitamos un 8%. En las grasas las vamos a encontrar en todas las semillas y oleaginosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de semillas que le aportamos a nuestros citácidos. La dieta básica de un citácido cuando llega al consultorio y el dueño no sabe,
nada y nadie lo ha orientado, es semillas de girasol, cacahuate y elote crudo. Es casi lo que todos hemos visto en los platos de comida de las aves. Pero la realidad es que no tendrían que ser el alimento base para evitarnos problemas posteriores. Las vitaminas. Con las vitaminas es todo un rollo. Es muy complicado que un citácido cubra las necesidades o los requerimientos de vitaminas con solo frutas y verduras. Entonces, generalmente yo suplemento las vitaminas en mis pacientes, ¿no? Algunas veces en el agua, algunas veces las inyecto, ¿no? Porque las vitaminas tienen un papel fundamental en la salud de nuestras aves. Están relacionadas con el funcionamiento, todo el funcionamiento del organismo, y como ya les decía, pues hay dificultad de aportarlas. Tenemos dos grupos, que son las liposolubles. Las que están en negritas son con las que más tenemos problema, son las que en mayor medida pueden tener deficiencias. Y pues bueno, si hay deficiencia en alguna vitamina, vamos a tener alguna patología, ¿vale? La vitamina K pues tiene que ver con coagulación, la vitamina A tiene que ver con la visión, la protección de piel y mucosas, y nos ayuda con la lucha contra las infecciones. Entonces, vayan haciendo cuentas. Si tenemos poco aporte de vitamina A, vamos a tener infecciones recurrentes. La vitamina D nos ayuda a la absorción y fijación de calcio y por lo tanto a la formación de huevo. Con la vitamina D, esa vitamina la producen ellos mismos, los citácidos la producen, pero hay que ayudarlos a que se fije mayormente en la piel y eso nos ayuda a la fijación de calcio en los huesos. Por eso los citácidos, todas las aves, pero sobre todo los citácidos, necesitan tomar 1 hora de sol directo al día para ayudarnos con el metabolismo de la vitamina D, ¿sale? Y la vitamina E interviene en el funcionamiento de músculos, sistema nervioso y reproductor. Entonces, la verdad es que si tenemos deficiencias en estas dos vitaminas, sí tenemos problemas bastante grandes con nuestras aves, ¿no? El grupo de las vitaminas hidrosolubles, pues está el complejo B, que tiene implicaciones en la contracción muscular, en la transmisión de impulsos nerviosos. Básicamente está muy relacionada con el sistema nervioso, ¿no? Y sus impulsos. Interviene también en el metabolismo de proteínas, algunas grasas y glúcidos. Y la vitamina C la pueden sintetizar ellos del riñón, ¿sale? Entonces, es importante sobre todo que nuestros multivitamínicos sí o sí cuenten con vitamina A y vitamina E. Obviamente un multivitamínico pues no solo tiene esas dos, pero es importante que se fijen que haya aporte de este tipo de vitaminas, ¿vale? Con los minerales no hay tanta información al respecto, pero va muy ligado el déficit de vitaminas con el déficit de minerales. Entonces, generalmente los multivitamínicos que son para aves traen vitaminas y minerales. Entonces, bueno, matamos ahí 2 pájaros de un tiro, porque, por ejemplo, si tenemos deficiencia de manganeso, podríamos llegar a tener afecciones locomotoras. Hay una patología que se llama perosis, que si alguna vez tuvieron algún patito o algún pollito de niños y se les abrieron las patitas, seguramente tiene una deficiencia de manganeso, porque hay un deslizamiento del tendón o justamente lo que provoca la desviación de las extremidades, ¿sale? Entonces, si tenemos problemas, por ejemplo, si tenemos deficiencia de magnesio, por ejemplo, podríamos llegar a tener convulsiones o un déficit en el crecimiento. Entonces, bueno, sí tienen un papel importante, pero es más complicado medirlos. O sea, es muy difícil saber que los requerimientos están cubiertos si de minerales hablamos. Y bueno, esta tabla me gusta porque es un ejemplo de cómo podríamos formular una dieta para citácidos, ¿no? Una dieta en general, hay que tener en cuenta sus especificaciones, pero en general, por ejemplo, en un 25% de la dieta debería ser verdura cruda, un 20% debería ser fruta, 25% deberían ser cereales mixtos y el 30%
deberían ser legumbres y algunas, por ejemplo, lenteja o cosas así, que vayan cocidas o hervidas. Bien, afortunadamente, y de verdad somos muy afortunados de ejercer medicina de exóticos en este tiempo porque ya hay croquetas para básicamente todo. Entonces, bueno, hay croquetas específicamente para aves, específicamente para grupos de aves. Entonces, esto nos cubriría la parte de los cereales y las legumbres. Lo extra que tendríamos que poner en la dieta, pues son frutas y verduras, ¿sale? Bien, las dietas varían dependiendo de la especie. Por ejemplo, con australianos y ninfas, ellos son mucho más de comer semillas, ¿no? Son más semilleros. Entonces, si ponemos una mezcla de alpiste con un poco de sorgo, un poco de avena, incluso un poco de amaranto, ¿no? Semillas y cereales, son mucho más felices y tienen mucho mejor aporte de nutrientes que si ponemos mayor cantidad de frutas o de verduras. Sí, deben tener frutas y verduras en su dieta, pero en una menor cantidad. Los agapornis igual son semilleros, pero le entran un poquito más a las frutas. Todo lo que son loros y guacamayas, sobre todo los amazonas, como el cachetes amarillos, tienden a depositar mucha grasa subcutánea y en el hígado, en algunos órganos. Entonces, hay que cuidar la cantidad de semillas, sobre todo con estas especies. Es bien, bien común que haya problemas de hígado graso por exceso de semillas en la dieta. Algunas patologías nutricionales. En citácidos, vemos esta escala de izquierda a derecha. Tenemos que el número 1 es un paciente. Estas imagencitas son de la quilla. La quilla es el esternón de las aves que termina en punta para poder dar un poquito más de volumen a los pectorales y hacer que las aves pues vuelen, ¿no? Entonces, cuando nosotros tocamos la quilla de un ave, si sentimos completamente el borde y los lados de la quilla, podemos inferir que es un ave que está caquéxico, que tiene una mala nutrición y que pues básicamente necesita tal vez estos animales que están caquéxicos generalmente vienen a consultorio en condiciones ya bastante complicadas y hay que hospitalizarlos, ¿no? De ahí hacia la derecha pues tenemos que el número 4 sería el número óptimo o el grado óptimo, ¿no? En donde tendríamos una buena condición corporal, que es lo que nosotros sentiríamos. En teoría, con un ave con buena condición, solamente se sentiría el borde de la quilla. O sea, si tú pasas el dedo justamente en la parte de la quilla, solamente sentirías el borde y a los lados podrías llegar a sentir un músculo pectoral firme. Si tenemos un ave que tocamos y tocamos y tocamos y no encontramos ni el borde de la quilla, podemos inferir que tenemos un ave obesa, ¿no? Sobre todo generalmente cuadra con la historia en donde te traen al ave con todo y jaula, con todo y platos, y ves el plato de comida a reventar de semillas de girasol y cacahuates, ¿no? Si tenemos un ave obesa, podemos llegar, no es regla, pero sí es muy común, podemos llegar a tener, sobre todo si son aves ya grandes, problemas de hígado graso. En esta imagen, del lado derecho tenemos un hígado sano, que es rosita, así bonito, ¿no? Y del lado izquierdo tenemos un hígado con problemas de hígado graso. Las partes amarillas que ven son infiltraciones de grasa en el tejido del hígado. Entonces, cuando tenemos exceso de grasa, lo que sucede es que hay algunas vitaminas que no pueden absorberse o que no pueden hacer su papel. Y si no hay una buena regulación en todo el organismo, pues el organismo enloquece y una de las cosas que podemos llegar a ver es sobrecrecimiento de uñas y sobrecrecimiento de pico. Estas imágenes, se los juro, que no son photoshopeadas, son picos reales, ¿no? En donde ya ni siquiera aparecen citácidos, algunos de ellos, o ni siquiera aparece pico ya de ave de tan largos que están. Entonces, siempre que vemos un pico o unas uñas que crecen con gran rapidez, que son muy gruesos, ¿no? Que los acabamos de limar el mes pasado y nos los traen al consulta y están más grandes de lo que ustedes sabían que estaban la vez anterior.
y coincide con una historia en donde tuvo muchos años una dieta con semillas, no estaría de más que descarten por ahí un problema en hígado. Si tenemos exceso de proteína, yo he tenido algunos pacientes que comen croquetas de perro o de gato. Y evidentemente los porcentajes de proteína en un perro o en un gato no son los mismos, no son los que deberían consumir las aves, entonces los niveles son más altos y las aves tienen un exceso de proteínas en ingesta en la dieta y podemos llegar a tener problemas. Esta imagen que tienen ahí es ácido úrico, gota, como comúnmente se conoce, que se deposita en las articulaciones. Puede depositarse en articulaciones, es muy doloroso para las aves, son aves que permanecen ya postradas del dolor, ¿no? Que no hay un tratamiento para quitar eso, sino más bien hay que manejar el dolor. Y también puede haber, perdón, exceso de uratos, que es un metabolito de desecho de las proteínas, que se deposite en los riñones. En esta imagen no se ve muy bien, no encontré una imagen más nítida. Básicamente la gota visceral solamente la vemos en necropsia, ¿no? Es que el ave estaba bien y de repente, pum, ya la encontramos muerta, se manda a hacer necropsia y al momento de abrir y al momento de revisar los riñones vemos que hay depósitos blancos, ¿no? Como incluso muchas veces ya como calcificados y eso nos hablaría de que la razón del fallecimiento es una gota visceral. También puede haber deficiencia de vitamina A. En esta imagen, digo, esta plática me gusta más darla de manera presencial porque puedo hacer un poco más de interacción con los alumnos, porque en esta imagen lo que vemos es que algo raro se ve en la nariz de este loro gris africano, específicamente en la narina que nos queda del lado izquierdo. Lo que vemos ahí es un rinolito. Los rinolitos son acumulaciones puede ser entre mocos, células escamosas, ¿no? De la parte de la nariz, que se acumulan y se hacen piedras. O sea, de verdad son piedras que le dificultan la respiración al ave y que además como consecuencia nos dan problemas respiratorios. Un ave con problemas respiratorios generalmente se ve así, esponjada, adormilada, con el pico metido entre las plumas, no comen, ¿no? Entonces, hay que hacer una muy buena historia clínica para poder descartar. Yo he tenido muchos colegas que se han querido dedicar a aves, pero que son médicos de pequeñas especies, entonces, pues bueno, no han leído tanto de estas cuestiones nutricionales. Si bien cuando viene un ave con problema de rinolitos y con un cuadro respiratorio, es decir, yo reviso con el estetoscopio y escucho ruidos en pulmones o en sacos aéreos, sí hay que tratar la infección, pero hay que saber que la infección no es la raíz del problema. Si tengo una historia en donde el ave no es vitaminada regularmente y su dieta no está balanceada, probablemente el problema sea una deficiencia de vitamina A, que ya establecimos que interviene en la protección de la piel y las mucosas y nos ayuda con la lucha contra las infecciones. Generalmente, deficiencia de vitamina A se presenta con cuadros respiratorios. Entonces hay que saber muy bien, hay que hacer una historia muy detallada, porque por más antibióticos que yo le ponga a mi ave, puede mejorar, pero va a recaer, porque el problema de fondo, que es la deficiencia de vitamina A, no se está corrigiendo, ¿sale? Obviamente cuando hay rinolitos hay que quitarlos, hay que hacer un lavado nasal, ¿no? Dependiendo de la dificultad que tenga el ave para respirar y qué tan complicado sea el cuadro de rinolitos. Y bien, ya les comentaba la deficiencia de manganeso, podemos verlo de esta manera, ¿no? Y generalmente se da en aves jóvenes que no han tenido la alimentación adecuada en su etapa, pues, juvenil de vida. Las deficiencias de vitamina D y calcio, pues bueno, la manera más común en donde las vemos pues es con fracturas, ¿no? O con dificultad muchas veces de reparar una fractura o de formar también, pues, plumas resistentes. Los paseriformes son todas estas aves pequeñitas que son canoras y que muchas veces se tienen porque la abuelita de la casa quiere que canten, ¿no? O la vistosidad de estas aves
se da justamente por sus colores. Entonces, los colores en las aves nos van a dar un muy buen parámetro para saber qué tan bien está su estado de salud. Si tenemos en la cabeza la imagen de un canario amarillo que se ve así, súper amarillo, súper vistoso, súper bonito, y nos llega a consultorio un canario amarillo pálido, ¿no? Ahí como con manchas medio raras, podemos inferir que su nutrición no está del todo bien, porque se refleja en el color y en la calidad de las plumas, ¿vale? Los paseriformes pueden comer casi de todo, pero la mayoría comen semillas. Hay muchos incluso que son carnívoros. Consumen alrededor de un 30% de su peso, es decir, comen mucho. Entre más pequeño sea el individuo, más necesidad calórica y más requerimientos nutricionales tienen que llenar en un periodo más corto de tiempo, porque su metabolismo es más rápido. Los citácidos solo comen el 10% de su peso, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos que las aves pequeñitas comen mucho, tienen que tener comida todo el día y a todas horas para que no se vayan a descompensar. Aún siendo consumidores de semillas, hay que darles proteína de origen animal y pues bueno, el huevo cocido también es una opción. Su requerimiento va entre el 16 y el 18%. Bien, hay cosas que podemos darles para ayudar al color. Todo lo que contenga betacarotenos, pues nos va a ayudar sobre todo con coloraciones amarillas, naranjas, ¿no? Podemos dar un poco de alga espirulina. El alga espirulina nos ayuda a hacer mucho más vistosos los colores cafés, verdes, ¿no? Entonces, con las verduras, básicamente, vamos a poder hacer un color mucho más intenso en nuestras aves carnoras y de ornato. También hay sobrecrecimiento de pico. Yo la verdad es que cuando vi esta foto ni siquiera pensé que fuera un canario, porque ya no parece un canario, pero también se da por exceso de grasas, ¿sale? También tenemos sobrecrecimiento de uñas. Y bueno, ahora pasamos a los anseriformes, que son todas las aves semiacuáticas. De su lado izquierdo tenemos un cisne negro y del lado derecho tenemos una fila ahí de gansos africanos. Tienen una particularidad muy interesante que hay que saber a la hora de recomendar dietas para estos animales. Tienen intestino grueso muy corto, por lo cual el tránsito es muy rápido, es decir, la comida pasa muy rápido y si la comida pasa muy rápido, pues evidentemente la microbiota no puede hacer su trabajo, por lo cual es muy reducida en número. Esta rapidez en el tránsito hace que el alimento se modifique poco, ¿no? Por las enzimas. Entonces, si nosotros damos una dieta húmeda, que pasa de volada, básicamente entra como sale, ¿no? Entonces, lo ideal es que en este tipo de aves demos alimento seco, generalmente vienen pellets, para que permanezcan más tiempo en el estómago, bueno, en el tracto digestivo, las enzimas tengan más tiempo de hacer su efecto y los nutrientes se absorban de mejor manera. Importante saber que el consumo depende de las necesidades calóricas que la misma ave sabe que tiene. Básicamente ellos comen hasta llenar sus requerimientos calóricos. Por lo tanto, tienen que tener comida todo el tiempo. Y si tenemos temperaturas, por ejemplo, altas, podemos esperar que el consumo se deprima un poco. Si tenemos temperaturas bajas, puede aumentar en un 50 o un 10%. Eso es importante saberlo porque me han llegado al consultorio patos, por ejemplo, que en días de calor me dicen, doctor, es que algo le pasa a mi pato porque no está comiendo, ¿no? Y si no sabemos esta peculiaridad, pues entonces obviamente como médicos pensamos en hacerle 1001 estudios y la realidad es que muchas veces solo tiene que ver con la temperatura medioambiental. Por exceso de proteína o defectos de nacimiento podemos tener esto que se llama ala de ángel, que es que la punta de las alas se tuerce y justamente por eso las vemos como despeinadas. No es algo que al animal le duela, pero sí es difícil. Cuando nosotros queremos tomar una radiografía con un animal con ala de ángel, es muy difícil posicionarlo. También podemos llegar a tener perosis o dedos enrollados por deficiencia de minerales. Y bueno, pasamos con las rapaces. No sé si alcancen a ver ahí las patas de esa cola roja. Justamente ella
Tenía en ese entonces problemas de clavos y entonces le hicimos un vendaje. Por eso tuve el placer de tenerla en el guante. Su tasa metabólica de todas las rapaces es alta y tienen un tracto digestivo con una rapidez y una alta eficiencia digestiva. Básicamente ellos deshacen todo, ¿no? Se pueden comer la presa completa y pueden digerir en cierto grado todo, plumas, pelo, dientes, huesos, ¿no? Y lo que no, pues entonces lo sacan, ¿no? Un día después. El proventrículo o el estómago glandular justamente presenta una cantidad muy importante de enzimas y de ácido clorhídrico justo para poder hacer toda la digestión. La molleja como tal nos sirve como un poco de... Hace lo que en nosotros harían los dientes, que sería como triturar el alimento y demás, pues todas las aves no tienen dientes. Ayuda a separar las partes no digeribles de la dieta, como huesos, dientes, plumas y cosas así, para compactarlos en la hegagrópila. La hegagrópila es una bolita de todas esas cosas que la rapaz no digirió, que básicamente vomitan al día siguiente. Cuando nosotros hacemos clínica de rapaces, una de las cosas básicas que tenemos que ver es que el propietario nos traiga una hegagrópila para abrirla y ver qué es lo que tiene adentro. Porque si nosotros vemos que hay músculo de la presa que se le dio a la rapaz, hay músculo dentro de la hegagrópila, algo no está pasando bien, ¿no? No está funcionando bien en el tracto digestivo. Se debe dar más o menos un 15% del peso del ave. No se debe dar fría para evitar algunas lesiones en la mucosa o que el ave regurgite el alimento. Las necesidades de proteína en aves jóvenes van del 10 al 20%, no, del 10 al 20%, sí, del 10 al 20%, de 14 a 18 para mantenimiento, del 18 al 20% en reproductoras, perdónenme, del 14 al 18% en mantenimiento, ¿sale? Esto es la formación de la hegagrópila. Básicamente, el tracto digestivo de una rapaz está hecha para tener movimientos que van en contra de la gravedad, para que una vez que está formada la hegagrópila puedan subir el contenido hasta la parte de la garganta y vomitar o regurgitar la hegagrópila. Esos son unos ejemplos de hegagrópila. Se ven asquerosas, pero nos dicen mucho de lo que el ave, de la condición del tracto digestivo del ave. Si estamos trabajando con aves en vida libre, las hegagrópilas son oro en forma de bolita porque nos dice muchas veces de qué está conformada la dieta de esa rapaza. Entonces, hay que hurgar hasta en las hegagrópilas. ¿Sale? Básicamente en las rapaces pensemos que sucede algo muy similar a lo que sucede en vacas, ¿no? O en rumiantes. Cuando nosotros le damos de comer a los rumiantes, no le damos de comer al rumiante como tal, sino le damos de comer a las bacterias de la microbiota del estómago o del tracto digestivo del rumiante. Entonces, aquí lo que hay que pensar es en las propiedades nutricionales que tiene la presa que le vamos a dar a la rapaz. Por ejemplo, las ratas tienen un alto contenido en vitamina E. Las codornices tienen bajo porcentaje de vitamina E. Los pollitos, lo ideal sería que fueran pollitos de 2 días, pero la verdad es que es muy complicado obtenerlos. Sería el superalimento para rapaces, porque pollos jóvenes de 2 días tienen alto contenido de proteína y vitaminas. Tienen bajo porcentaje de grasa y de calcio. Podemos también dar ratón, pero tienen alto contenido en grasa, alto contenido en vitamina A y poco músculo. También podemos dar cuyo y hámster. Los hámsters tienen propiedades parecidas a las de las ratas y los cuyos tienen poco valor nutricional y hay que quitarles las vísceras y la piel porque tienen mucha piel y la verdad es que pues no les aporta gran cosa, ¿no? a las rapaces. Ahora, para hacer una buena dieta en rapaces hay que intercalar el tipo de presa que hay que darles. Generalmente yo recomiendo, por ejemplo, si son aves que están subidas de peso y hay que bajarlas de peso, pues necesitaríamos tal vez dar un poco de conejo, ¿no? Un poco de codorniz. Y si son aves en mantenimiento, yo generalmente recomiendo que sean dietas a base de pollo, por ejemplo, conejo
codorniz y rata, ¿no? Hay que mezclar por ahí, hay que poner un día sí, un día tal cosa, un día otro, porque, como ya vieron, nos aportan nutrientes distintos. Ahora, si tenemos un ave que tiene todas las patas y la cera es la parte pues donde están las fosas nasales, y vemos un color súper amarillo, es muy probable que esa ave se alimente solo de pollo, ¿no? Y si vemos tal vez las patas y la cera que están de un color como azul, azul palidoso, probablemente esa ave se alimente de conejo, por ejemplo. Entonces, bueno, eso ya es con la práctica, pero bueno, más o menos te vas dando cuenta también en la coloración de las patas qué tipo de alimentación es la que le están dando. Deficiencias de calcio nos pueden dar justamente esta patología. En esta patología, esta ave que está ahí es un cernícalo juvenil y como pueden ver, el hueso está básicamente deformado, ¿no? Entonces, esta ave se alimentaba solo con músculo. Generalmente a las rapaces se les da la presa completa, a menos que les den cuyo, se les da la presa completa con todo y vísceras, porque las vísceras son lo que más nutrientes tienen y justamente las aves prefieren empezar por comer las vísceras y después ya un poco de músculo y de piel. Podemos llegar a tener deficiencias de proteína, que vemos como estas rayitas que están en las plumas, que se llaman líneas de estrés. Las líneas de estrés nos indican en cualquier ave que hubo un problema en algún momento, en donde el ave se estresó o tuvo un estrés nutricional, en donde tal vez el aporte, sobre todo de proteína, no fue el indicado y se formó de mala manera la pluma. Podemos tener deficiencias de vitamina E y selenio. Esto nos da la enfermedad del músculo blanco, esto solo se ve en la necropsia, y podemos llegar a tener contracciones musculares, sobre todo de los músculos del cuello. Ahora, si tenemos un ave que avienta la cabeza hacia arriba, pues tenemos que hacer pruebas porque también es un signo patognomónico de Newcastle. Y las aves rapaces pueden llegar a contagiarse también. Bien, ya propiamente en la consulta, hay que entender que nuestro deber como médicos no es solo curar al ave, ¿no? O sea, eso, sobre todo en exóticos, no debería ser algo que nosotros hiciéramos. Nosotros deberíamos, o lo ideal sería que viéramos a las aves de manera rutinaria y solo por precaución, ¿no? Pero parte de nuestra obligación como médicos es orientar y educar a ese humano que viene con esa ave. Entonces, a la hora del traslado es bien importante que las aves vengan en contenedores, ya sea específicamente para aves como el que está en la parte de abajo, pero a veces es un poco más complicado o a veces los dueños no quieren pagar como tal un transporte, un contenedor, una transportadora específica para las aves. Entonces, podemos adaptar una transportadora de perros. ¿Cómo? Solamente hay que poner una perchita para que el ave se pueda posar y no venga bailando todo el camino y no se estrese y listo. Con rapaces sí hay que tener jaulas para transportarlas específicas. Generalmente la parte de abajo se desliza para poder sacar esa base y poder posar al ave en el guante, ¿no? Todo como está ahí viene forrado con, sobre todo las superficies, con pasto sintético. Hay que cubrirlas. Cuando ustedes tengan algún ave en consulta o les vayan a traer al consultorio un ave, hay que pedirle al dueño que cubra la transportadora, ¿sale? Las aves se asustan básicamente con todo y si nunca salen más que para el veterinario, pues mucho más. Entonces hay que hacer que disminuya un poco los motivos de estrés, quitándoles la posibilidad de ver hacia afuera. Bien, la sujeción es bien importante. Hay que saber cómo sujetar a esa ave para que no nos lastime y para que no la lastimemos, ¿vale? Los citácidos pequeños deberían sujetarse, pues se le dice que como tijera, que son nuestros dos dedos, el dedo medio y el dedo índice, a los lados de la cabeza y el resto de nuestra mano cubre todo el cuerpo. Esa sería la manera correcta de sujetar a un citácido pequeño o incluso a una ave canora también, para que no se lastimen, para poder revisarlo y para que no nos vayan a lastimar. Hay que recordar que los citácidos, su mayor arma es el pico.
Entonces siempre hay que estar pendiente de que ese pico no nos agarre, porque si hablamos de una guacamaya lo suficientemente enojada, nos puede partir sin ningún problema el dedo en dos. Si son citácidos más grandes, como este loro de mejillas amarillas, sí tenemos ya que cubrirnos la mano con una toalla, algún trapo, para poder sujetar la parte del cuello y poder envolver el resto del cuerpo. Si son aves más grandes, ya necesitaríamos utilizar una mano en el cuello para inmovilizar la cabeza y una mano para inmovilizar las patas y las alas. Y pues bueno, si ya son aves mucho más grandes, como una guacamaya, ay, se me fue el nombre de esta guacamaya, Jacinta o una de Spix, pues evidentemente ya necesitamos más ayuda, ¿no? Porque la cabeza y el pico de este tipo de animales, o sea, ya no nos da la mano, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre lo que hay que sujetar primero es la cabeza e inmovilizar el pico, porque si no, de verdad que se la van a pasar muy mal. Por ejemplo, cisnes y patos, lo que nos importa ahí inmovilizar primero son las alas y las patas, porque son aves que tienen una fuerza bastante grande en las alas, entonces hay que llegar, abrazar y contener, ¿sale? En la imagen donde está el cisne, es importante que la cabeza vaya hacia atrás con cisnes, porque el cuello es muy largo y a veces tiran picotazos. Entonces es mejor que nos tiren picotazos en la espalda, ¿no? Que nos tiren picotazos en la cabeza, ¿vale? Con rapaces, las rapaces, su arma más grande son las uñas, son las garras. Entonces, lo primero que hay que inmovilizar son las garras. Hay maneras de zafarse de una garra apretada, pero la verdad es que no les recomiendo que se arriesguen. Por ejemplo, búhos y lechuzas pueden girar la cabeza muchos grados. Entonces, hay que sujetar la cabeza, porque si nosotros solo sujetamos aquí, el búho se va a girar y nos va a agarrar un dedo, ¿sale? Pero lo primero que hay que inmovilizar son las garras. Hay que tener mucho cuidado al sujetar una rapaz, porque la fuerza con la que cierran las garras es bastante grande. Obviamente, entre más grande sea la rapaz, más cuidado hay que tener, pero pues así sea un cernícalo súper chiquito, la verdad es que los garrazos están bastante interesantes. Para poder inspeccionar, por ejemplo, la cabeza, y esto es algo que no podemos hacer en citácidos, porque casi todo el pico tiene como filo, porque está hecho para morder y romper cosas. Si nosotros metemos el dedo en la parte de hasta atrás del pico de una rapaz y lo cruzamos y presionamos un poco hacia atrás, esa ave ya no te va a picar, ya no se va a mover. Es una muy buena manera cuando queremos inspeccionar los ojos o algo dentro de la cabeza del ave. ¿Sale? Básicamente, nosotros tenemos clínica y nos dedicamos a aves. Esta es una idea básica de lo que tenemos que hacer, ¿no? Orientar al dueño del ave sobre alimentación, sobre alojamiento, y nosotros tener las suficientes bases como para manipular al ave de manera física sin causarle daño y sin que nos cause daño. Recomendar cómo transportarlos. Y hay que también saber y entender que las consultas de aves las consultas de todos, pero sobre todo las de aves, empiezan desde que cruza la puerta del consultorio. ¿Por qué? Hay que darle tiempo al ave para acostumbrarse a que está en el consultorio, ¿sale? Yo generalmente les pido a mis clientes que lleguen, que me empiecen a platicar toda la historia, y en eso yo estoy viendo al ave. ¿Por qué? Porque las aves, por ser presas, sobre todo los citácidos, si tú llegas luego a querer manipularlos, van a esconder signos de enfermedad. Esto clásico que dice, doctor, es que le costaba un montón de trabajo respirar a mi lorito. Y llegó al consultorio y se le quitó, doctora, ya lo curó. La realidad es que no, evidentemente, sino que más bien, si yo empiezo a invadir el espacio de mi ave y empiezo la sujeción de manera física, luego cuando me lo suben a la mesa, esa ave va a esconder signos y no es lo que quiero, ¿sale? Entonces hay que tomarse el tiempo. Las consultas de aves son largas porque, sobre todo de primera vez, necesitas recabar mucha información desde dónde vive, con quién vive, si hay otras aves, si hay perros, si hay gatos, a qué altura está la jaula, en qué parte de la casa está, si toma
el sol, si no, si lo bañan, qué come, cuántas veces come, de dónde viene el alimento y un montón de cosas más. Entonces, si se van a dedicar a veces, son consultas muy largas, tienen que tener espacio entre paciente y paciente para poder darle la atención adecuada. ¿Sale? Por mi parte sería todo. Pablito, si andas por ahí, ya puedes prender tu micrófono, porque no sé si haya preguntas. Ok, muy bien, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, nos las pueden hacer llegar aquí mismo en Facebook, para poderles contestar. Me preguntan bueno, aquí tengo una pregunta que dice que... Ya regresó. Sí, ya. Ay, me dejaste sola por un momento. Sí, perdón, no sé qué pasó ahí. Este, Me comentan que cuando haces el corte, por ejemplo, en las imágenes que nos mostraste de los citácidos que tienen crecimiento anormal de pico, dice que qué tanto interfiere en comer después de que haces el corte. O sea, que si el animal le cuesta mucho trabajo volver a acostumbrarse al pico normal, por así decirlo. Ok, es una buena pregunta. Realmente cuando son picos muy gruesos o muy largos, ya incluso que vienen deformados, se tienen que hacer varias sesiones de debaste de pico para que justamente no le causemos complicaciones al ave para comer o incluso no le causemos dolor. Tienen que ser en sesiones para que el ave se pueda acostumbrar a la dimensión pues nueva de su pico. En general se acostumbran rápido. No he tenido ningún citácido que por limaje de pico deje de comer, pero sí, si son casos ya muy extremos, sí se tiene que hacer en sesiones. Ahora, hay que saber hacerlo para no limar de más y no causar sangrado tanto en pico como en uñas, porque ahí sí, si no sabemos muy bien cómo hacerlo o hasta dónde parar en esa sesión, entonces podemos llegar a causar sí dolor por sangrado y entonces ahí sí el ave no come con regularidad. Yo generalmente cuando hago limado de pico y de uñas, pongo un poco de pomada antibiótica porque al limar dejamos poritos abiertos y hoyitos abiertos, entonces a veces si la limpieza en la jaula no es la adecuada, pudiera llegar a causar alguna infección, pero es muy raro, es muy, muy raro. Tendrías que dejar una vía abierta totalmente para la entrada de patógenos o manipular mal el pico para que tenga problemas para comer. No sé si resolví la duda. Sí, parece que sí. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo cambiar una dieta que está a base de semillas de girasol a una correcta? ¿Cuál sería el proceso? Ok, tiene que ser paulatino. Hay que explicarle a los clientes que tienen que tener mucha paciencia. Hay que recordar que los citácidos son neófobos. Esto quiere decir que todo lo nuevo les da pánico. Entonces, incluso comida nueva les da pánico, ¿no? Entonces, yo generalmente lo que hago o lo que recomiendo es, por ejemplo, si tienen alguna fruta como favorita, generalmente lo que más les dan es manzana o cosas así. Podemos ir poniendo un poco de trozos pequeñitos, muy pequeñitos dentro de las semillas. Primero yo les recomiendo que por la mañana den la fruta y que por la tarde den las semillas para que toda la mañana tenga la opción el ave de consumir las frutas y las verduras y ya después consumir un poco las semillas. Si vamos a incorporar croquetas, es un poco más complejo porque de entrada no les encantan. O sea, sí se nos quedan viendo con cara de, ajá, sí, tú y mis semillas, ¿dónde están? ¿No? Pero generalmente lo que yo recomiendo si vamos a introducir croquetas es que mojen un poco las croquetas con el jugo de alguna fruta que les guste. Generalmente lo que a mí me funciona es hacer como papilla de plátano y moler las croquetas para que sea como una masita ahí entre plátano y croquetas. O poner un poco de jugo de naranja en las croquetas para que sean un poco más llamativas. Pero es un proceso de mucha paciencia. O sea, de intentar con esta fruta no le gustó, con esta fruta tampoco le gustó, ahora intento con esta verdura, ¿no? Porque tenemos aves que llevan 15, 20 años comiendo solo semillas y cambiarles la dieta, pues de pronto es complicado porque no comen y además hay que habituar a su sistema digestivo que tenga la flora, pues adecuada para poder digerir frutas y verduras y después de un rato, no sé, 15, 12 años no han consumido. Entonces tienen que empezar por porciones muy pequeñas
yo generalmente pongo un plato de semillas y un plato de frutas y verduras para que el animal elija, o en su defecto, si hay posibilidad de que coma en 2 tiempos, en la mañana poner las frutas y verduras y después poner las semillas en la tarde-noche. Ok, muy bien. Me preguntan que tú cada cuánto recomiendas hacer el corte de garras y pico. Depende del paciente. Y depende del hábitat en donde esté. Si ya tienen las perchas de corteza natural, bueno, de rama natural, si tienen a lo mejor algunas otras perchas de algunos otros materiales, yo a la mayoría de mis pacientes los veo para todo el mantenimiento, corte de plumas, limado de uñas, limado de pico y desparasitación cada 6 meses. Pero eso depende mucho del paciente. Sobre todo, por ejemplo, tengo problema con canarios, que generalmente las perchitas son muy delgaditas y entonces no desgastan las uñas y vienen cada 2 o 3 meses. Pero eso depende específicamente de cada paciente que tengas pues en la mesa, ¿no? Generalmente yo trato de no dejar que crezcan mucho porque a veces se deforma la manera en cómo posicionan los dedos y tenemos problemas de artritis. Pero, por ejemplo, yo al mío, que tiene perchas de diferentes materiales, yo le limo el pico y las uñas fácil cada 3 o 4 meses, más o menos. Ok, muy bien. Me preguntan también, de acuerdo a tu experiencia, si sabes si las ramas del árbol de aguacate puede llegar a ser tóxico para citácidos y en el caso de rapaces si se puede usar. Sí, en el caso de citácidos sí es tóxico, ramas y hojas, y el fruto como tal del aguacate. Ahí sí, nada de la planta de aguacate podemos utilizar con citácidos. Y en rapaces no he visto, pero hasta donde yo sé no es tóxico. Sobre todo con rapaces hay que buscar troncos que sean gruesos, porque obviamente las patas son mucho más anchas, ¿no? Entonces, generalmente lo que yo he visto, lo que yo recomiendo con mis clientes de rapaces es que utilicen como tal troncos y las perchas sean tal vez de tubo, de metal, pero vayan forradas con pasto sintético o con mototool. Ok, muy bien. Y bueno, ya por último, porque sí, tenemos varias preguntas que ya te las haremos llegar, porque sí hubo mucha participación de nuestro público. Nos preguntan que, por ejemplo, si tú recomiendas usar algún multivitamínico en estas aves o solo con la dieta. Sí, no, sí, yo mando multivitamínico en polvo. No sé si puedo decir el producto, el nombre comercial. Sí, no, no hay problema. Ok, básicamente es para aves de granja, se llama Vitafort A, viene en polvo, son sobrecitos pequeños y hay uno creo que, no me acuerdo, de medio kilo. Yo como lo manejo, y no es regla, no es la receta, chicos, pero a mí me ha funcionado y lo he compartido con otros colegas especialistas en aves y también lo manejan así. Yo el Vitafort A lo recomiendo poner una pizca en el agua durante 7 días, una vez al mes. Entonces, una semana completita de lunes a domingo, ponemos todos los días una pizquita en el agua o en el alimento. Y una vez cada 6 meses yo vitamino de manera inyectada a mis pacientes. Yo los inyecto de manera intramuscular para de alguna manera ayudar un poquito más a que la absorción de vitaminas y minerales pues sea la correcta. Pero sí, hay que vitaminar en todas las aves, pero sobre todo en aves canoras y en citácidos. Es bien, bien importante. Bueno, Ya, te fuiste otra vez, pero ya apareciste. sí, me fui otra vez. Perdón, esto de la tecnología a veces nos juega un poquito chueco. Ya sé. Bueno, pues no me resta más que agradecerte a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Facultad de Agrobiología y de la Licenciatura en Medicina Veterinaria, y también a nombre del maestro Jesús Aragón Hernández, director de la facultad, y al doctor Jorge Luis Yáñez, coordinador de la licenciatura, por tu participación. Problemas con su internet. Y- Lo bueno es que ya al final, ya me quedé a medias, te iba pero
No te preocupes. Que es, bueno, a nombre del doctor Jesús Aragón Hernández, director de de la facultad, y el doctor Jorge Luis Yáñez, coordinador de la licenciatura en Medicina Veterinaria. Te agradecemos tu participación y bueno, esperamos tenerte en próximos eventos y esta es una prueba, queremos seguir haciendo este tipo de eventos y más que nada para capacitación continua, tanto de egresados como de alumnos. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. No, hombre, con todo gusto. Ya a manera de comercial, a los que sigan acá en la transmisión, les invito a que entren a la página. Estamos como Yolocan MX en Facebook y Yolocan-MX en Instagram. Originalmente, Yolocan es una empresa que se dedica a conducta de perros, pero bueno, ahí viene mi contacto y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Esperamos poder resolver las dudas vía internet o de alguna otra manera, las dudas que quedaron por ahí en el aire. Y pues nada, muchísimas gracias, un placer y un gusto de verte, Pablito. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Y muchas gracias a los asistentes y también por su participación. Bye, bye. Ok, ¿sigues ahí? Sí, Pablito, aquí ando, pero creo que tienes que dejar de grabar. Ya. Ah, espérame.